Buenas noches, profesor. A continuación daremos a conocer nuestra postura sobre la Ley de la Reforma Agraria 17716, que fue promulgada en el gobierno de Juan Velasco Alvarado en 1969. Esta reforma tenía como objetivo transformar la estructura agraria que teníamos en ese entonces, que estaba basada en latifundio y monifundio, para mejorarla y cortar esos lazos para que los campesinos puedan tener una propiedad, para que los campesinos puedan salir de la esclavitud que vivían en ese entonces, ya que a los campesinos los traían desde la sierra con engaños, o ellos venían por su propia cuenta para buscar un nuevo solvento o un nuevo futuro en la capital, pues, ¿no? Y lo que hacían era los hacendados, prácticamente como tenerlos ahí como esclavos. Y esta reforma llega para poder acabar con todo esto. En la siguiente exposición que daremos nuestra postura en tres aspectos, tanto como económico, social y político. Veremos cómo en estos tres aspectos nos ha afectado o contribuyó la reforma. Le daré el pase a mi compañera. Gracias. En cuanto al aspecto político, tuvo un impacto complejo y debatido hasta el día de hoy, ya que políticamente rompió con dominios de élites terratenientes que concentraban la tierra y el poder. Es así como se permite integrar a los campesinos e indígenas al proyecto nacional, donde antes eran excluidos políticamente, ya que se genera la redistribución de riquezas. Se genera lo que es la expropiación de tierras a grandes hacendados para poder redistribuir entre los campesinos, así generando una equidad en la redistribución de riquezas. Gracias a ello, varios campesinos por primera vez obtuvieron acceso a tierras, lo que generaría por lo menos un acceso o una mejora en su vida. La reforma agraria de 1969, impulsada por el gobierno de Juan Velasco Alvarado, permitió que miles de campesinos, especialmente indígenas, dejaran de ser considerados fuerza de trabajo para pasar a ser ciudadanos con derechos políticos, reconociendo su voz en los asuntos del Estado. Gracias a la nueva reforma se fomentó la organización campesina, donde se crearon organizaciones de autogestión llamadas cooperativas, que también funcionaban como espacios para la educación política y la participación social. Continuando en el aspecto social, aunque la reforma agraria tuvo buenas intenciones en el aspecto social, también generó varios problemas que afectaron negativamente a los campesinos. El primer aspecto es que el Estado se volvió el nuevo patrón, como se observa en esta imagen. ¿Qué pasó? Antes los patrones eran los hacendados ricos. Después de la reforma, el Estado se quedó con el control de las tierras a través de cooperativas. ¿Pero por qué fue negativo? Porque los campesinos no se sentían que las tierras eran realmente suyas. Otro aspecto también es que no hubo gestión real. ¿Qué pasó? La idea era que los campesinos se organizaran y gestionaran la tierra juntos, pero en realidad eran otros los que tomaban decisiones por ellos. ¿Pero por qué fue negativo? Porque no se sentían parte del proyecto, solo ejecutaban órdenes. Otro aspecto también es conflictos internos y tomas de tierra. ¿Qué pasó? Como los campesinos no estaban conformes con las cooperativas, ellos mismos tomaron las tierras y las dividieron entre ellos. ¿Pero por qué fue negativo? Esto generó división entre comunidades, también peleas y también generó desorden. Otro aspecto es que desapareció la economía a escala, como se observa en esta imagen. ¿Qué pasó? Al dividir las tierras en partes pequeñas ya no se podría producir de manera eficiente ni moderna. ¿Pero por qué fue negativo? Porque cada uno producía poco y con bajos recursos, perdiendo la ventaja de trabajar en grande, y el campo se empobreció más, como se observa en esta imagen.
La reforma agraria, como venimos escuchando, ha sido buena en la parte política y social. Sin embargo, en la parte económica no pinta tan bien. Esta reforma fue creada para favorecer justamente el sector agrícola, tanto dueños como trabajadores. Sin embargo, económicamente no fue viable y permitió que esto dejara de existir. Paralelamente, se expropiaron más del 50% de estos terrenos agrícolas, llevando al país a una deuda pública y externa sobrepasando los 2 millones de dólares. Que también se caracterizó esta época, esta ley, fue por el incremento de la inflación, que llegó a más del 70%. La deuda pública se incrementó exponencialmente, llegando casi al 50% de PBI. La informalidad se incrementó en una cantidad inigualable y esto fue generado a las expropiaciones que llevaron a que las empresas privadas no trabajaran más en el país y se alejaran del comercio peruano. Como podemos ver, todas estas características han generado un problema económico frente a esta ley de agraria, la cual tenía una finalidad de poder ayudar al pueblo. Sin embargo, no fue viable. Y hasta el día de hoy tenemos algunos rasgos de esta ley que no se aplicó correctamente. Como conclusiones, podemos considerar que la reforma agraria de 1969 representó un quiebre histórico en la estructura de poder en el Perú, al integrar el campesinado e indígenas en el proyecto nacional y otorgarles derechos políticos antes negados. La creación de cooperativas y la redistribución de tierras buscaban empoderar a estas comunidades, pero en la práctica el Estado asumió un rol autoritario donde limitó la verdadera autogestión. Aunque se promovió la participación social, los campesinos se sintieron plenamente dueños del proceso. Esto generó conflictos internos. El cambio de patrón sin un cambio de poder real debilitó el impacto transformado esperado. Desde el punto de vista económico, la reforma agraria tuvo resultados negativos a largo plazo. La falta de planificación deficiente y la mala administración estatal provocaron colapso de muchas cooperativas y el empobrecimiento del sector rural. La fragmentación de la tierra eliminados de economías de escala, lo que se redujo la competitividad agrícola. Además, el costo fiscal fue alto, disparando las deudas públicas y la inflación, afectando la estabilidad económica nacional. Así, pese a sus buenas intenciones, la reforma terminó siendo económicamente insostenible para el país. En cuanto al aspecto político, tuvo un impacto complejo y debatido hasta el día de hoy, ya que políticamente rompió con dominios de élites terratenientes que concentraban la tierra y el poder. Es así como se permite integrar a los campesinos e indígenas al proyecto nacional, donde antes eran excluidos políticamente, ya que se genera la redistribución de riquezas. Se genera lo que es la expropiación de tierras a grandes hacendados para poder redistribuir entre los campesinos, así generando una equidad en la redistribución de riquezas. Gracias a ello, varios campesinos por primera vez obtuvieron acceso a tierras, lo que generaría por lo menos un acceso o una mejora en su vida. La reforma agraria de 1969, impulsada por el gobierno de Juan Velasco Alvarado, permitió que miles de campesinos, especialmente indígenas, dejaran de ser considerados fuerza de trabajo para pasar a ser ciudadanos con derechos políticos, reconociendo su voz en los asuntos del Estado. Gracias a la nueva reforma se fomentó la organización campesina, donde se crearon organizaciones de autogestión llamadas cooperativas, que también funcionaban como espacios
para la educación política y la participación social. Continuando en el aspecto social, aunque la reforma agraria tuvo buenas intenciones en el aspecto social, también generó varios problemas que afectaron negativamente a los campesinos. El primer aspecto es que el Estado se volvió el nuevo patrón, como se observa en esta imagen. ¿Qué pasó? Antes los patrones eran los hacendados ricos. Después de la reforma, el Estado se quedó con el control de las tierras a través de cooperativas. ¿Pero por qué fue negativo? Porque los campesinos no se sentían que las tierras eran realmente suyas. Otro aspecto también es que no hubo gestión real. ¿Qué pasó? La idea era que los campesinos se organizaran y gestionaran la tierra juntos, pero en realidad eran otros los que tomaban decisiones por ellos. ¿Pero por qué fue negativo? Porque no se sentían parte del proyecto, solo ejecutaban órdenes. Otro aspecto también es conflictos internos y tomas de tierra. ¿Qué pasó? Como los campesinos no estaban conformes con las cooperativas, ellos mismos tomaron las tierras y las dividieron entre ellos. ¿Pero por qué fue negativo? Esto generó división entre comunidades, también peleas y también generó desorden. Otro aspecto es que desapareció la economía a escala, como se observa en esta imagen. ¿Qué pasó? Al dividir las tierras en partes pequeñas ya no se podría producir de manera eficiente ni moderna. ¿Pero por qué fue negativo? Porque cada uno producía poco y con bajos recursos, perdiendo la ventaja de trabajar en grande, y el campo se empobreció más, como se observa en esta imagen. La reforma agraria, como venimos escuchando, ha sido buena en la parte política y social. Sin embargo, en la parte económica no pinta tan bien. Esta reforma fue creada para favorecer justamente el sector agrícola, tanto dueños como trabajadores. Sin embargo, económicamente no fue viable y permitió que esto dejara de existir. Paralelamente, se expropiaron más del 50% de estos terrenos agrícolas, llevando al país a una deuda pública y externa sobrepasando los 2 millones de dólares. Que también se caracterizó esta época, esta ley, fue por el incremento de la inflación, que llegó a más del 70%. La deuda pública se incrementó exponencialmente, llegando casi al 50% de PBI. La informalidad se incrementó en una cantidad inigualable, y esto fue generado a las expropiaciones que llevaron a que las empresas privadas no trabajaran más en el país y se alejaran del comercio peruano. Como podemos ver, todas estas características han generado un problema económico frente a esta ley de agraria, la cual tenía una finalidad de poder ayudar al pueblo. Sin embargo, no fue viable. Y hasta el día de hoy tenemos algunos rasgos de esta ley que no se aplicó correctamente. Como conclusiones, podemos considerar que la reforma agraria de 1969 representó un quiebre histórico en la estructura de poder en el Perú, al integrar el campesinado e indígenas en el proyecto nacional y otorgarles derechos políticos antenegados. La creación de cooperativas y la redistribución de tierras buscaban empoderar a estas comunidades, pero en la práctica el Estado asumió un rol autoritario donde limitó la verdadera autogestión. Aunque se promovió la participación social, los campesinos se sintieron plenamente dueños del proceso. Esto generó conflictos internos. El cambio de patrón sin un cambio de poder real debilitó el impacto transformado esperado. Desde el punto de vista económico, la reforma agraria tuvo resultados negativos a largo plazo. La falta de planificación deficiente y la mala administración estatal provocaron colapso de muchas cooperativas y el empobrecimiento del sector rural. La fragmentación de la tierra, eliminados de economías de escala, lo que se redujo la competitividad agrícola. Además, el costo fiscal fue alto, disparando las deudas públicas y la inflación, afectando la estabilidad económica nacional. Así, pese a sus buenas intenciones,
la reforma terminó siendo económicamente insostenible para el